Hola a todos, bienvenidos a este cuarto y último módulo sobre aspectos prácticos de tipos societarios modernos. En esta oportunidad nos vamos a referir a la transformación societaria como mecanismo para mudarnos de un tipo societario a otro. En las clases anteriores nos concentramos, si recuerdan, en las sociedades de la sección cuarta, es decir, esas sociedades informales que no adoptaban ningún tipo societario, y posteriormente nos focalizamos en la SAU y en la SAS, los dos tipos societarios más recientes de nuestro ordenamiento jurídico y también los más atractivos a partir de las diferentes ventajas que estuvimos conversando. La herramienta que queremos repasar en esta oportunidad es la transformación para saber cómo asistir y asesorar a nuestros clientes para cambiar de tipo societario, decisión que se puede fundar en diferentes motivos, diferentes razones. Uno de ellos es que muchas veces nos encontramos con clientes que venían operando con estructuras tales como la sociedad de responsabilidad limitada o la sociedad anónima, y advierten que por ahí la estructura societaria de la SAS es mucho más atractiva, más flexible, más interesante, con menos carga de obligaciones societarias. Piensen que la SAS lleva sus libros en forma digital, que la transferencia de sus participaciones no se tienen que inscribir en el registro público de comercio como en el caso de la SRL, que el mandato de sus administradores puede ser por tiempo indeterminado como el de la SRL, por lo tanto si nuestro cliente tuviera una sociedad anónima, está sujeto a la constante renovación del directorio en un plazo máximo de 3 años. Hay muchos motivos por ese lado. Pero también ocurre que a veces la necesidad de transformar una sociedad viene impuesta por la ley, es decir, por haber caído en alguna incompatibilidad legal. Por ejemplo, un punto aquí para tener en cuenta es la unipersonalidad. ¿Qué ocurre si estamos en presencia de una SAU y un accionista transfiere parte de sus participaciones? Bueno, recordarán que la SAU tiene a la unipersonalidad como una característica típica, de manera tal que si en algún momento deja de tener un único accionista, la SAU debe transformarse. ¿Qué ocurre a la inversa? Bueno, a la inversa ocurre que el artículo 94 bis de la Ley General de Sociedades, que fue introducido a partir de la reforma del 2015 de la Ley 26.1994, prevé que en 3 casos, que son la sociedad de capital e industria, la sociedad colectiva y las sociedades en comandita, tanto simple como por acciones, si terminan teniendo un único socio, deben transformarse y que si no lo hacen, se transforman de pleno derecho dentro de los 3 meses en una sociedad anónima unipersonal. Esta transformación de pleno derecho es algo complicado porque ustedes saben que una SAU tiene algunas pautas y necesita un estatuto y es difícil tratarlo como SAU sin una reforma estatutaria, sin ajustarse realmente a estas pautas. Por eso es importante estar sobre estos casos y monitorear y acompañar el proceso para hacer una transformación ordenada y voluntaria y no esta que se impone de pleno derecho. ¿Qué pasa con los demás tipos societarios? Bueno, acá es importante destacar que la SRL y la sociedad anónima regular están excluidas de este artículo 94 bis. Y a esto le vamos a sumar que el inciso del artículo 94 que preveía como causal de disolución la reducción a 1 del número de socios fue eliminada. Por este motivo es que buena parte de la doctrina considera que las SA y la SRL no pueden ser unipersonales cuando se constituyen, es decir, inicialmente, pero que el ordenamiento societario estaría hoy permitiéndoles una unipersonalidad sobreviniente. Les aclaro que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires este no es el criterio de la Inspección General de Justicia, que establece que si una SRL o una sociedad anónima regular
deviene con un único socio, ya sea como consecuencia de una transferencia de acciones directa por actos entre vivos o como consecuencia de una sucesión, tiene que transformarse en el término de 3 meses, que es la solución que antes la ley de sociedades preveía en forma expresa, pero que hoy no lo dice. Ustedes como abogados deberán merituar si les conviene plantear la inconstitucionalidad de esa normativa por modificar la ley de sociedades, o si es más económico y responde mejor al interés de su cliente, transformar a la sociedad bajo el procedimiento de transformación de la ley de sociedades. Y también hay necesidad de transformar a veces en función de algunas restricciones en virtud de la capacidad. Acuérdense en la clase anterior, cuando hablamos de las SAS, que había incompatibilidades, limitaciones, que nosotros llamamos incapacidades de derecho para constituir o mantener participación en una SAS. Bueno, ese mantenimiento de la participación en una SAS es lo que, si se ve modificado, determina la necesidad de transformarse. La ley de apoyo al capital emprendedor tiene una previsión expresa para la transformación de la SAS. Es decir, si la SAS incurre o cae en alguna de esas restricciones, tiene que transformarse en un plazo de 6 meses. Pero lo importante es que el texto original de la ley fue modificado en lo que hace al cómputo de esos 6 meses. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones de esas limitaciones que son inherentes a la SAS, ¿se acuerdan del primer grupo que hablamos en el módulo anterior? Y en esos casos la SAS toma conocimiento de la limitación en forma inmediata, es decir, ahí mismo empiezan a correr los 6 meses. Pero hay otros casos en los cuales depende de la condición de sus controlantes o de relaciones de vinculación, que si se trata de una vinculación por una participación que la SAS adquirió, toma conocimiento al momento, pero si se trata de una vinculación porque adquirieron participación en la SAS en un porcentaje y bajo condiciones prohibidas, la SAS recién se va a enterar cuando se lo notifique. Bueno, en aquellos casos en los cuales no depende de la propia SAS, sino que requiere que se lo comuniquen, los 6 meses corren desde la comunicación o desde que tomó conocimiento. Sí es importante que la ley de apoyo al capital emprendedor dispone que si la SAS no se transforma en ese periodo, las sanciones que los socios van a responder en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria. Esto es importante porque acuérdense que esta responsabilidad, al ser solidaria, es todavía más gravosa que en las sociedades de la sección cuarta a las que nos referimos en el primer módulo. Por último, un breve repaso o lineamientos de cómo llevar a cabo un proceso de transformación. Como abogados, lo más complicado es obtener algo que nos pide la ley de sociedades, que lo regula a partir del artículo 74, que es un balance especial. Esto es lo que más cuesta a las sociedades, por ahí desde lo económico, pero también desde la perspectiva de que no es algo que no siempre tienen en el radar. Teniendo la certeza de que tenemos el balance especial de transformación, el proceso consiste en que ese balance sea aprobado por el directorio, que convoque a una reunión del órgano de gobierno, que va a tener que aprobar ese balance, va a tener que aprobar la transformación, va a tener que aprobar un texto ordenado del estatuto en el cual cada una de sus disposiciones sean adecuadas al nuevo tipo societario. Es decir, si estamos transformando una SRL en una sociedad anónima, el capital ya no va a estar dividido en cuotas, va a estar dividido en acciones. El órgano de administración ya no va a ser la gerencia, va a ser el directorio. Y así toda una serie de cuestiones que va a haber que seguir en función de cada requisito típico de la estructura societaria que estamos adoptando. Algo complicado y que es una crítica al régimen de transformación de la ley de sociedades es que la ley impone un plazo de 1 mes desde la fecha de corte del balance para que el mismo sea aprobado. ¿Esto qué quiere decir? Que si se hace un balance especial de transformación al 31 de marzo, la fecha límite para que la Asamblea lo apruebe es el 30 de abril. ¿Por qué es un problema? Porque primero,
para tener un balance con corte al 31 de marzo, la auditoría que se debe hacer sobre esos estados contables funciona a cargo de los contadores que la sociedad designa esos efectos, lleva un tiempo. Fíjense que cuando se aprueba un balance regular de ejercicio, la ley da un plazo de 4 meses. Y además la ley de sociedades establece que si no se trata de asambleas unánimes o aún tratándose de asambleas unánimes, pero en los cuales no hay una gran afinidad entre los socios que lo dispensen, toda la documentación que se deba tratar en una asamblea o reunión de socios se tiene que poner con antelación a disposición de los socios, con una antelación de 15 días a la asamblea. Entonces, en un plazo de 15 días habría que auditar los estados contables, aprobarlo por el directorio y convocar a asamblea o reunión de socios. Y ni les digo en el caso de la sociedad anónima si además hay que cumplir con los plazos de publicaciones previstos en el artículo 237 y demás. En fin, es una crítica y hay que tener muy en cuenta cómo articular estos plazos. En general, si se trata de sociedades con afinidad y entre los socios y las asambleas o reuniones se hacen en forma unánime, existen mayores recursos para poder administrar este plazo. Una vez aprobado por los socios, la transformación se publica. Existe la posibilidad de los socios disidentes de receder, de apartarse de la sociedad y debe inscribirse en el registro público de comercio. Hasta que se inscriba, la decisión de la transformación puede ser rescindida, es decir, dejada sin efecto por los socios, con las mayorías necesarias según el tipo social de que se trate. Y se exige también, y aquí hay otro plazo que impone la ley de sociedades, que la transformación se inscriba en un plazo de 3 meses desde que se resolvió la transformación, porque si no caduca. Tengan en cuenta que si hay demoras no atribuibles a la sociedad, sino al organismo de control, pero fue presentado en término, esto no es un obstáculo para que la transformación no se caiga. Por último, tengan en cuenta un tema muy importante, y es que la transformación no modifica la responsabilidad que los socios habían asumido antes de la decisión. Por ejemplo, si transformamos una sociedad colectiva en la cual la responsabilidad de los socios era solidaria, ilimitada y subsidiaria, a una SRL en la cual limitan su responsabilidad al valor de las cuotas que suscriben, las obligaciones anteriores a la transformación se van a regir por las reglas de la sociedad colectiva. Este es un mecanismo de protección hacia los acreedores sociales que de otra manera verían vulnerados sus derechos o sus garantías con las cuales contaban al momento de contratar por la decisión de la transformación. Bueno, esperamos que esto les haya sido útil y quedamos a su disposición.